Bueno, ahora vamos a pensar que tenemos otro requerimiento, que es que el jugador puede cambiar de zona, ¿sí? Em, bueno, si hubiéramos sabido esto antes, tal vez no hacíamos una jerarquía de clases, ¿no? Como la que hicimos. Eh, Porque, ¿qué pasa? Al tener una jerarquía, la zona del jugador queda fija en el momento que creo una instancia de jugador de zona A, después ya no lo puedo cambiar a la instancia de clase, ¿sí? Em, entonces, ahora que sabemos esto, ¿sí? Nos damos cuenta que tener una jerarquía que se decide estáticamente no nos sirve, ¿sí? Entonces, ¿qué patrón podríamos utilizar que nos permita flexibilizar esto y permitir que un jugador mejore, ¿no? Por ejemplo, eh, de estar en una zona C, mejore y pase a estar en zona B, o en zona A, o empeore. ¿Sí? También puede pasar que tenga una mala racha y decaiga de una zona A a una zona B, como hemos visto en la realidad en tantos casos, ¿no? Un jugador se lesiona y cae abruptamente en la tabla. Entonces, eh, pensemos que lo que queremos es flexibilizar, ¿sí? Y cambiar dinámicamente no solo la zona de un jugador, sino lo importante es que lo que quiero cambiar es la forma en que calcula su puntaje, ¿sí? O sea, estamos hablando de lo que quiero cambiar es el algoritmo con el que se calcula su puntaje. Entonces, ¿cuál es el patrón que me permite hacer eso? Bueno, es el strategy, ¿sí? Entonces, para eso tenemos un refactoring que es replace conditional logic with strategy, ¿sí? O sea, reemplazar lógica condicional con el patrón strategy. ¿Qué dice este patrón? Perdón, ¿qué dice este refactoring? Que existe lógica condicional en un método que controla qué variante ejecutar entre distintas posibles. Entonces, crear un strategy para cada variante y hacer que el método original delegue el cálculo a la instancia de strategy. Bien. Entonces, si nosotros hubiéramos sabido esto de antemano, en vez de haber creado las subclases de jugador para sacar el condicional, podríamos haber aplicado este refactoring para directamente separar en una jerarquía diferente a la estrategia con la que se calculan los puntos, ¿sí? Y en ese caso, entonces la mecánica que hubiéramos aplicado para hacer eso es esta que describe Kerievsky, ¿sí? Donde primero se crea, o sea, imagínense que lo único que tenemos es jugador, con un método en jugador que tiene los condicionales por zona. Entonces lo primero que hago es crear una clase separada, que es la clase que va a ser la clase abstracta estrategia, pero primero creo una sola clase y aplico move method para, o sea, este refactoring más simple que podemos aplicar con la herramienta para mover el método que tiene los condicionales, ¿sí? En el contexto de la strategy. Fíjense que no es que necesariamente, o sea, en este caso, por supuesto, no es que desaparece el método en la clase original, o sea, en jugador, sino que lo que va a quedar en jugador es una delegación, ¿sí? Entonces, fíjense que tiene como pasos más pequeños, que es definir una variable de instancia en el contexto, o sea, en jugador, que para que tenga una relación a la estrategia, un método para instanciarlo, dejar un método en el contexto que sea la delegación, es lo que estábamos diciendo, y bueno, habrá que ver qué parámetros se necesitan pasar a la estrategia, ¿sí? Compilar y testear. Luego lo que sucede es que en la estrategia se aplica este otro refactoring que se llama extract parameter, es un refactoring que define Kerievsky, que ahora vamos a ver, que lo que hace es a donde se asigne
una estrategia concreta, en ese código vamos a extraer de ahí a un parámetro de ese método que permite a los clientes setear la estrategia. Ahora lo vamos a ver en la siguiente transparencia. Y luego se aplica Replace Conditional with Polymorphism en la estrategia para entonces llevar a las subclases de la estrategia las distintas ramas del condicional. ¿Sí? Luego compilar y testear las distintas combinaciones de estrategia. ¿Sí? Bueno, yendo a el extract parameter, ¿cómo sería? Fíjense, acá les muestro el constructor de jugador. ¿Sí? O sea, pensando que jugador es una clase concreta, ¿verdad? Como lo teníamos antes. En el constructor de new, ¿sí? Vamos a suponer que teníamos algo así, donde yo lo que le pasaba era el nombre del jugador y la fecha de nacimiento, ¿sí? Y esto llamaba un initialize con el nombre y la fecha de nacimiento, ¿sí? Y ahora dijimos, se va a agregar una variable para setear la zona, la estrategia, ¿sí? Entonces, eso lo hicimos en el paso 1. Entonces, en el paso 1 o 2. En el paso 3, que es de extract parameter, lo que hacemos es a esto, ¿sí? O sea, lo seguimos teniendo, pero lo que se hace es agregar un parámetro que me permita setear esta zona desde afuera. De manera que la clase cliente puede setear la zona del jugador, que viene a ser la estrategia con la que va a calcular sus puntos, ¿sí? Y esto también entonces lo llevamos al new, ¿sí? Eso es lo que es extract parameter. Bien, entonces, como alternativa, ¿cómo setear la estrategia en el contexto? ¿Sí? Si no hay, o sea, ¿cuál sería una alternativa a tener esto en el constructor? Sería, si yo no tengo, ¿no? En el caso de no tener muchas combinaciones de strategies y contextos, ¿sí? Es una buena práctica también aislar el código del cliente de preocuparse cómo instanciar las subclases de strategy, ¿sí? Entonces, para eso se usa este otro refactoring que se llama Encapsulate Classes with Factory, ¿sí? Que lo que dice es que se define un método en el contexto que retorne una instancia del mismo con el strategy correspondiente por cada subclase de strategy. ¿Cómo sería? Bueno, supónganse que en vez de tener un new que recibe como parámetro la zona, tengo un new que ya en su nombre va a crear un jugador de zona A, ¿no? Sería new en zona A con nombre, fecha de nacimiento, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer es inicializar, ¿no? Puedo usar el mismo initialize, pero fíjense que la estrategia se crea dentro del jugador y no hago que otra clase cliente la cree. Esta es otra forma. Bueno, fíjense entonces que el libro de Kerievsky también plantea alternativas de creación, de implementación de los refactorings, ¿sí? De nuevo, porque son cosas que fueron surgiendo con el tiempo, ¿no? En esos 10 años que transcurrieron entre un libro y el otro. Incluso en muchos casos corrige cosas que planteó Fowler en su libro de refactoring y que no son tan correctas, ¿sí? Por ejemplo, un caso concreto es que en jugador, bueno, en este ejemplo, ¿no? De new en zona A con nombre, eso que estamos haciendo acá, eso es un factory o creation method. Pero Fowler dice que eso es un factory method, lo cual es un error, porque el patrón factory method es algo como lo que hay acá, que es otra cosa. Entonces,
Lo podemos llamar creation method, lo podemos llamar factory, pero no es un factory method, eso es otra cosa. Bueno, el strategy tiene también sus ventajas y sus desventajas. Las ventajas seguramente ya las conocen, ¿sí? Que permite tener algoritmos más claros, que reducen los condicionales, ¿sí? Simplifica la clase del contexto moviendo estas variaciones, estos condicionales a una jerarquía separada. Además permite dinámicamente reemplazar un algoritmo por otro, pero la desventaja es que si se hubiera podido solucionar con otra cosa, mejor, porque esto va a complicar un poco el diseño, ¿sí? Vamos a tener una jerarquía separada, dos objetos en vez de uno, tal vez, y métodos para cambiar la estrategia, el runtime y demás, ¿sí? Agrega un, un paso más de complicación que, digamos, si lo necesitamos, fantástico, pero si no lo necesitamos, tal vez incluso simplificando los condicionales nos alcanza, ¿sí? Bueno, cuando yo unas transparencias atrás les pregunté cuál sería el patrón que nos permitía cambiar la zona del jugador dinámicamente, tal vez alguno pensó en state y no strategy, ¿no? No hubiera sido tan raro pensar, bueno, como son zonas y el jugador puede estar en una u otra zona, entonces es un state. Y por eso yo les remarqué en aquella transparencia que lo que estábamos cambiando era el algoritmo con el cual se calculaban los puntos, ¿sí? Entonces, también hay que tener presente esta diferencia, ¿sí? Y Krzyzewski en su libro hace bastante hincapié en estas diferencias, ¿sí? Recordemos entonces que el state es útil para una clase que debe realizar transiciones entre estados fácilmente. Nosotros no vamos a tener transiciones de jugador entre una zona y otra entre sí, ¿no? Entre las zonas no se van a cambiar, no se conocen. En cambio, en el state pasa eso. El strategy es útil para permitir que una clase delegue la ejecución de un algoritmo a una instancia de una familia de estrategias, ¿sí? Bueno, de esto ya hemos hablado, seguramente ya también lo vieron en la clase con Gustavo. Yo creo que lo remarqué también en la clase pasada, si no, acá lo pueden, lo tienen para leer, ¿sí? No voy a decir mucho más de esto, pero es importante tenerlo en cuenta porque fíjense que Fowler en su libro tiene un refactoring que dice algo así como reemplazar condicional por state o strategy. Y es el mismo refactoring que me lleva a tener un patrón y el otro. Como si fueran lo mismo el state y el strategy, porque tienen una estructura semejante. Y lo que nos muestra Krzyzewski es que son bastante diferentes, ¿sí? Como nos lo están diciendo estas diferencias que están en la transparencia. Por ejemplo, en el strategy además tengo que agregar un método en el contexto que me permita cambiar de estrategia, mientras que los states se van cambiando entre sí por sus transiciones de estado. Entonces no son lo mismo y los refactorings tienen mecánicas diferentes. Fíjense que en el libro de Krzyzewski tengo algo que se llama otro refactoring para llevar a un state que es replace state altering conditionals with state. Bien, en este caso lo que dice es que si tengo expresiones condicionales que controlan las transiciones de estado de un objeto y estas son complejas, entonces reemplaza este refactoring los condicionales con states que manejan estados específicos y transiciones entre ellos. La motivación para aplicar este refactoring es que voy a lograr tener una mejor visualización de las transiciones entre estados,
¿sí? También lo aplico cuando la lógica condicional entre estados dejó de ser fácil de seguir o de extender. Y sobre todo cuando aplicar refactorings más simples como extract method o consolidate conditional expressions, que son refactorings del libro de Fowler, si esos no me alcanzan para simplificar y hacer el código mantenible. Bien, cuando vamos a la mecánica tenemos dos posibles formas de aplicar el primer paso dependiendo de cómo se representa en el contexto actual ese estado. Vamos a suponer un ejemplo de biblioteca y los libros de una biblioteca que pueden estar prestados o no, reservados o pueden haber ido a reencuadernación. Es decir, los libros pasan por distintos estados y quiero entonces aplicar este refactoring para llevarlo a un state. Entonces, en el primer paso dice, si hay una sola variable de instancia que se compara con distintas constantes, como en este caso tengo para representar ese estado una variable de instancia condición que contiene un string, ¿sí? Que es el que se compara en los condicionales para saber el estado del libro. Si ese es el caso, entonces voy a aplicar el refactoring self-encapsulate field, que es de Fowler. En este refactoring lo que se hace es crear un getter y un setter para esta variable, de manera que solo se cambie el valor de la variable a través de del setter y que no haya ningún otro método en la clase que cambie la variable, ¿sí? Solamente a través del getter y el setter. Entonces voy a hacer eso para la variable condición. Luego voy a crear una nueva clase que va a ser la superclase del state. Y voy a agregar una variable de instancia en la clase contexto, en este caso sería el libro, para que conozca el estado, ¿no? Y el setter para el estado. Y entonces cambio los setters y los getters para el estado y borro la vieja variable de instancia condición. Ahora bien, si en vez de esto yo tenía algo así, que el libro tenía diferentes variables de instancia, en este caso diferentes booleanos, perdón, se me fue, aquí está, diferentes booleanos para representar los estados, prestado, reservado, en reencuadernación, cada uno de esos es un booleano. Entonces lo que voy a hacer es un extract class, es otro refactoring, ¿sí? Donde se crea primero la nueva clase, que va a ser la superclase del state, se agrega una variable de instancia en la clase contexto para el estado y su setter, y luego se aplica moveField para mover cada una de estas variables al estado y moveMethod para los getters y setters de esas variables que se mueven al estado. Bien, una vez que hicimos eso, entonces que pasamos el paso 1, ya los siguientes son los mismos. Lo primero que se hace es aplicar extract subclass para crear de a una las subclases del estado, ¿sí? Donde me voy a llevar la parte que corresponde a ese estado hacia la subclase, ¿sí? Voy aplicando move method por cada método de la clase contexto que tiene condicionales, ¿sí? Hacia la superclase del estado y luego la llevo a la subclase del state que corresponda, ¿sí? Lo voy a hacer esto para cada estado en particular. Luego en el paso 4 aplicando pushdown method, ¿sí? Y dejando los métodos como abstractos en la superclase, ¿sí? O como métodos por defecto que no hacen nada. Bien, ¿qué otras cosas se discuten en la parte de implementación del state en este refactoring? Esto, ¿no? ¿Cómo cambia de estado el contexto del state? ¿Sí? El state tiene que conocer al contexto o recibirlo como parámetro para poder decirle cambiar de estado al siguiente, ¿no? Y el contexto debe definir un método changeState. Bien, así como los demás, este refactoring
que permite agregar el state tiene ventajas y desventajas. Las ventajas las conocemos, son las ventajas del patrón state, ¿sí? Simplificar los condicionales con lógica de transición de estados y proveer una mejor visualización de cuáles son los estados y las transiciones entre ellos, pero puede llegar a complicar el diseño cuando la lógica de transición entre estados se hace difícil de seguir porque tengo ahora distintas subclases y distintas transiciones que tengo que estar buscando entre las subclases, ¿sí? Entonces tengo que ver qué tanto mejora la mantenibilidad de mi sistema. Bueno, vamos a ver un refactoring más, que es el que me permite llegar a tener un decorator, que se llama Move Embellishment to Decorator. Fíjense, este es el ejemplo que plantea el libro, donde tengo un objeto cliente, un parser, por ejemplo, que le dice a este objeto string node, le manda el mensaje to plain text string, ¿sí? Y lo que hace string node como respuesta a ese mensaje es lo que está en este cuadro, ¿sí? Lo que hace es lo que tiene en este text buffer. Bueno, esto es código Java, ¿no? Lo transforma a string, lo deja en esta variable result y luego tiene este condicional que dice, si tengo que decodificar, entonces hace esta llamada a la clase translate, le manda el mensaje decode con ese resultado, ¿sí? Y eso es lo que retorna. Entonces, esto lo va a hacer en algunos casos y en otros no, donde se necesite decodificar o no, ¿sí? Entonces, podríamos, en este caso, para sacarnos el condicional encima, aplicar un decorator que va a agregar, como en una capa por fuera del string node, esa funcionalidad, solamente si se necesita. O sea, en vez de tener un booleano en true, o sea, con should decode, ¿no? Es como una variable booleana que está dentro de string node. En vez de tener esa variable con valor true adentro del string node, tendría un objeto decorador por afuera, ¿sí? El cual del cliente recibe este mensaje, él va a decodificar, o sea, le va a enviar primero el mismo mensaje a la clase decorada, que es el string node, y luego lo va a decodificar, ¿sí? Que es lo que dice en este método que está acá abajo, que es el toPlainTextString de decoding node. Fíjense, lo que hace es primero al delegate, que es el string node, le manda el mensaje, eso lo guarda en text buffer y luego lo decodifica de esta forma y lo retorna, ¿sí? Bien, entonces, ¿cuál es la mecánica para aplicar este refactoring? Primero hay que identificar una superclase o interfaz, si estamos en Java o en un lenguaje con interfaces. La superclase del objeto a decorar sería, hay que ver si existe, ¿no? Como sería la clase component del patrón. Si no existe, hay que crearla, ¿sí? Vamos a suponer que en este caso existe, esa clase se llama AbstractNode, ¿sí? Y StringNode es una subclase de AbstractNode. Bueno, teniendo entonces estas dos clases, lo que primero se hace es aplicar el refactoring Replace Conditional Logic with Polymorphism, ¿sí? Entonces, fíjense que lo que primero se hace es crear al decorator como subclase del decorado, ¿sí? Esto no se ve tan intuitivo, ¿no? No parece que estemos llevando a un decorator, pero sin embargo esta es la manera más segura de aplicar este refactoring sin romper las cosas, ¿sí? Entonces, fíjense lo que hacemos en StringNode. Ahora, el método toPlainTextString lo que hace es hacerlo más simple, ¿no? Lo que tenía en TextBuffer lo convierte en string mandándole toString y retorna eso.
Ahora, lo que va a hacer la subclase, ¿sí?, es directamente aplicar el translate, el decode, que se lo envía a la clase translate, de lo que haga la superclase, ¿no? Primero hace un super toPlainTextString, que va a ser esto que está acá, y a eso lo decodifica y lo retorna. Entonces, yo podría a este punto decidir que esto me alcanza, ¿sí?, y quedarme hasta acá con la mecánica. Entonces, de esto también habla Kerievsky, y por eso les mostré en particular la mecánica del refactoring hacia decorator, porque en el caso de algunos refactorings, como este, yo puedo aplicar solamente algunos pasos, como dice Kerievsky, towards a pattern, sin llegar al patrón, pero quedarme a la mitad del camino y que con eso me alcance, ¿sí? Entonces puede ser que con esto me alcance. Un nodo, o sea, puede ser que yo parseo, sí, en el caso de ese contexto, ¿no?, en el que estoy parseando, voy a crear nodos y estos nodos no van a cambiar de clase después de esos objetos. Con lo cual, esto me alcanzaría. Creo una subclase y ya saqué el condicional y me puedo quedar acá. Ahora, si esto no me alcanza, sigo adelante, ¿sí? ¿Y cómo sigo? Bueno, aplico el refactoring Replace Inheritance with Delegation, es un refactoring de Fowler, y con esto lo que pasa es que el decorator delega el decorado, ¿no?, como clase hermana. O sea, lo que va a pasar acá es que en vez de super toPlainTextString, va a ser, se lo va a reenviar a su decorado, ¿sí?, a su delegate, lo llama acá. Y luego se aplica en el decorator el extract parameter, como lo aplicamos en el caso del strategy, para asignar el decorado al decorator. Bien. Bueno, esos eran los refactorings que les quería contar. Otras conclusiones o cosas que nos podemos llevar del libro de Kerievsky, que yo me he llevado y que por eso se los recomiendo, es que habla de la importancia de test-driven development y el refactoring continuo como un nuevo paradigma de programación que me permite llevar un estilo de programación Lean. No sé si conocen sobre Lean Software Development, que es otra metodología ágil donde se evita no tener waste o desperdicio, donde se puede hacer iterativamente y es una manera más disciplinada de programar que permite que nos focalicemos mejor, que nos podamos relajar y que seamos más productivos. Otra cosa de las que habla Kerievsky es de la importancia del code review. Tiene una sección que se llama Many Eyes, donde dice que muchas veces ayuda a que haya otros ojos que miren lo mismo, porque seguramente lo van a ver desde otra perspectiva y nos van a poder dar su punto de vista para obtener un diseño mejor, más simple y que otros puedan entender. También habla de la importancia del refactoring en la evolución de la arquitectura, la manera para la generación de frameworks. Y habla de lo que ya dijimos, que son refactoring compuestos y test-driven, es decir, refactoring que están compuestos de refactoring más simples y que los voy aplicando teniendo los tests y corriendo los tests paso a paso para asegurarme de no romper la funcionalidad que ya tengo.